La ruta bíblica del Señor Jesucristo hoy día conversará con ustedes sobre un problema, o más que un problema, una exposición de carácter bíblico, que sí dice relación que nosotros podemos ver de una manera muy especial una serie de hechos y en base a esto queremos hablar al respecto. ¿Qué y cómo es el hombre de Dios? Es decir, aquel que por su gracia asume la preciosa labor de anunciar el Evangelio. En Isaías 52:7 nos habla al respecto y dice así: cuál hermosos son sobre los montes son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquel que se resiste a pensar que este pasaje del Evangelio inspirado por Dios no se puede aplicar a pastores u otros siervos que predican, pues tendemos a juzgar hipócritamente, es decir, juzgar desde afuera de nosotros, sin ver lo que realmente somos, todos sin excepción. Pues si Dios en este pasaje de Isaías habla bien de los predicadores, ¿por qué se podría referir no a la persona, sino al mensaje, piensan algunos? Y aun como creemos que también se refiere al mensajero en cuanto a que es un hombre convertido, es decir, un creyente. Veamos en 1 Corintios 6:11. Dice así: y esto era ya algunos, es decir, antes de creer, pero ahora como somos como creyentes, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque sin habernos entregado a Cristo, nosotros éramos como todo aquel que no ha creído y que se establece y se identifica en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es por ello que cuando sostenemos que todo hombre y mujer que no ha creído en Cristo porfiadamente porfiadamente sostiene la idea que su forma particular de ver y criar a un Dios a su medida está equivocada y perdida, y su fe es vana. Este Dios se lo imagina muy parecido a un abuelito bueno, consentidor, que ama intensamente a sus nietos, los mima, les otorga sus deseos, les permite hacer todo tipo de travesuras y aún reñidas con la moral y las buenas costumbres, excusándose en su actitud inadecuada con la idea de que son mis nietos, los amo. Es capaz de consentir a aquellos actos y muchos más, haciendo así su vida de disfrute y de felicidad, pues el mundo y sus placeres están para disfrutarlos. Y no veo que pueda haber sido, y no veo, ahora dice la persona que ha hecho a su Dios a su manera, y no veo que pueda haber un Dios que no lo permita, pues. Entonces agrega, si un abuelito puede actuar así, entonces el Dios que yo creo, pues la Biblia dice que Dios es amor, actúa así conmigo, y no tengo por qué creer en el Dios que predican pastores y evangelistas. Indudablemente que esta forma de concebir a Dios y creer en Él es una forma equivocada, que no se ajusta al Dios bíblico. La actitud y metodología de quien predica y enseña está basada en 2 Corintios 4:1-6, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, es decir, el ministerio de la reconciliación, que también aparece establecido en 2 Corintios, los capítulos 5, versículo 11, el capítulo 6, versículo 2, puede leerlo. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, que se ajuste a los preceptos del Evangelio con respecto a la teología o conocimiento de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, aquellos que no puedan entenderlo es porque se quieren perder y cambian y tuercen el Evangelio y crean, como ya dije, un Dios a su manera. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que, resplandeciendo en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, esto que establece este pasaje que hemos leído nos hace ver de que no se habla por un interés netamente humano,
Y cuando muchas veces el Evangelio nos habla y nos reconviene y nos hace sentir mal, es porque el Espíritu de Dios está actuando en nosotros, los creyentes, y también en usted, el incrédulo. Es decir, Dios quiere que usted se acerque a Él y por lo tanto no deseche el llamado del Señor. Cuando usted se siente mal, es por eso. Por eso que se hace un Dios a su manera. La astucia de la vida. Por medio de esta exposición dirigida expresamente a todos y cada uno de los que la escuchen, pretenderemos, de acuerdo con el Evangelio, poder compartirles algunas reflexiones que normalmente nos afectan. Primero, nuestra naturaleza entendida como aquellas cosas que son inmanentes o son inherentes a nosotros como seres humanos y que son solo productos del hecho de ser hombres y mujeres, es decir, seres con intelecto superior a cualquier otro ser vivo de la creación. Y ello nos hace, por esencia, a ser personas que no resistimos a aceptar un Dios que pretende, primeramente, juzgar nuestra forma de vida actual. Segundo, nos entrega normas morales y claras y precisas que debemos obedecer. Tercero, este juicio y normas atentan directamente a nuestro ego y orgullo personal porque nuestra parte más íntima de nuestra naturaleza se encuentra firmemente arraigada la idea de que en el uso de nuestra libertad y nuestro razonamiento nadie puede decirnos qué hacer y menos imponernos normas de conductas y valores que atenten contra nuestro egoísmo y forma de disfrutar el mundo y sus cosas cuando tengo pleno derecho al disfrute personal como yo quiera y como a mí me place, es decir, la actitud del viejito bonachón, del abuelito bonachón, y que ese Dios que se ha creado a su manera. Este tipo de pensamiento es un mensaje humano, que pertenece al liberalismo ateo, al marxismo progresista y a las ideologías de género y feminismo, como también a las abortistas, pero nunca podrá ser producto de lo establecido en la Biblia o palabra de Dios. En este orden de cosas, entonces, nos alejamos de todo aquello de Dios que nos pueda decir cómo debo actuar y a quién debo rendir cuentas. Somos sujetos de compromisos, etc. Es por eso, como ya hemos dicho, hacemos un Dios a nuestra manera y aceptamos que es amor y en base a ello me permitirá entonces realizar todo aquello que yo crea que me permite a mí y a los míos que yo amo tanto, obtener el gozo personal y nos hacemos nuestro propio código de conducta, y no obedecemos a aquel que nos establece el Evangelio o el Dios de la Biblia que predican estos hombres. Podemos y vamos a identificar que detrás de esta forma equivocada de ver y conocer a Dios forma parte de una teología equivocada y detrás de estas ideas que surgen de la mente de estas personas que creen que son el producto espontáneo de su raciocinio está la mano oculta de un enemigo astuto y muy poderoso de Dios, que es Satanás y que quiere apartarnos de Dios haciendo uso de nuestro egoísmo vanidoso que nos induce a creer que la mentira es verdad. Es por ello que el Señor les dice a los incrédulos. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, es decir, es un mentiroso. Satanás quiere que usted dude de Dios, entonces usted dudará de lo que dice las Escrituras, que les predicamos, realizando por medio de la mentira que inserta mañosamente en tu mente un ataque a Dios y a la persona humana. Dios quiere que por medio del Evangelio usted llegue a Él, mostrándole para que crea y acepte el significado de la muerte de Cristo en la cruz como único método y medio suficiente para el perdón de tus pecados. Es lo que Él llama un acto de gracia, por medio del cual la obra y el mérito es exclusivo de Cristo. Cuando usted dice que no quiere creer en un Dios castigador, es Satanás que no quiere que usted crea que si bien es cierto Dios castiga al pecado y al pecador, pues en su santidad no tolera el pecado. Pero fíjese usted que también en su amor crucificó a Cristo para que por creer en Él Dios le perdone. Ahora, la ley y la moralidad de Dios es un llamado a su santidad, es decir, a llevar una vida de acuerdo a su voluntad, es decir, a la voluntad de Dios. Y en esta parte también Satanás le pone en su mente como verdad que las cosas que atentan contra la moralidad de Dios, debe desecharlas y actuar a su modo de vida. Y le induce a pensar en la imagen de un Dios bonachón que le acomoda más y los deseos de Satanás y que usted muchas veces equivocadamente acepta y que espera a Dios de usted. ¿Y qué espera de Dios?
de usted veamos, para terminar, y espero que usted reflexione y se acerque a Dios con respecto a lo que Dios quiere de usted. Gálatas 5, 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios establece en su moralidad. Usted no está prohibido disfrute de las cosas del mundo, siempre y cuando usted las aplique de acuerdo a los conceptos de los frutos del Espíritu. Cuando el egoísmo, cuando la maldad, cuando la mentira, cuando la agresión, cuando los falsos testimonios, cuando el odio, cuando el rencor gobierna su vida, cuando el egoísmo lo hace que usted es lo más importante y desecha todo lo que está al lado, sin aplicar en los frutos del Espíritu como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra esas cosas no hay ley. Usted por eso se aleja de Dios y busca un Dios a su manera, que cuando usted falta a estos frutos del Espíritu, usted dice, pero ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en ello? Si Dios es un Dios de amor, Dios me perdona estas cositas. Y usted está equivocado. Si Dios lo perdona, es cierto, pero para que lo perdone usted debe creer en Cristo como su Señor y Salvador, y así le librará de todo pecado. Pero cuando usted cree, el Señor le pone su Espíritu en su corazón, y usted fíjese que solito, y de a poco, luchará contra las cosas que atentan contra los frutos del Espíritu. Y cada vez más usted se ajustará a la moralidad y a las leyes del Señor. No tenga miedo. No piense en necesitar un Dios a su manera. Dios quiere que usted le ame, le crea, no a su manera, sino de acuerdo a lo que establece el Evangelio. Por la ruta bíblica, el Señor Jesucristo le saluda y al mismo tiempo, por este intermedio, agradece a todas aquellas personas que han demostrado que a través de aquellos aspectos que hemos presentado en el Evangelio, a través de los medios de la red, han sido de ayuda. También debo de señalar de que hemos terminado la confección y edición de un libro que llamamos Compendio Práctico para las Asambleas Locales Cristianas, las cuales está a su disposición, y si usted necesita tener una copia de él, puede comunicarse a través del correo electrónico de este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta un próximo programa. Si este programa, como los otros, les ha servido de interés y de edificación, compártalo. Y si usted no se ha suscrito al programa, suscríbase. Hay más de 100 programas en este canal que están a su disposición para que usted pueda no solamente creer, sino que crecer en el Señor. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.